También fue noticia este fin de semana, ayer, una manifestación que se dio contra una intención del Ministerio de Educación. Es lo que dicen los docentes de la lengua guaraní que salieron a protestar. Se manifestaron en el microcentro exigiendo al Ministerio de Educación que no cierre el profesorado en lengua guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El director de la institución dijo que a lo largo de estos años el Ateneo formó a 30.000 docentes de lengua guaraní a nivel nacional y que consideran injusta y arbitraria la decisión del Ministerio de cerrar el profesorado. De esta manifestación hay que decir que participaron docentes de varios puntos del país e incluso del exterior, específicamente de las zonas de Corrientes y Misiones en la República Argentina. Que el Ministerio de Educación, de manera injusta, ilegal, anticonstitucional y arbitraria, eliminó en el año 2021. Nos parece una vergüenza. En el Paraguay, donde todos hablamos guaraní, donde el 40% es monolingüe guaraní, que se prohíba. La resolución del Ministerio dice por última vez se puede estudiar un profesorado de lengua guaraní en el Ateneo. En 31 años le formamos al Estado paraguayo 30.000 profesores gratuitamente. Pusimos una bandera paraguaya en la frontera donde nadie está. Música paraguaya, hablar en guaraní, pero ya por país verbi. Nadie nos dio una explicación. Es una vergüenza lo que hicieron al eliminar el profesorado. Aclaro que nuestro curso básico, nuestra licenciatura, eso continúa normalmente, pero el profesorado que tanta gente estudió es el que hoy se eliminó sin razón alguna. Llegaron gente de Corrientes, de Misiones Argentina, tenemos el respaldo de las organizaciones paraguayas en el exterior, artistas, intelectuales del Paraguay, todos se pronunciaron y es una pena que el Ministerio en este momento mantenga la puerta cerrada cuando que se trata de nuestro más importante valor cultural, de nuestra identidad, nuestra soberanía, que es el guaraní. Si es que eso hubiera sido cierto lo que ellos dicen, ¿por qué toda esta gente está acá? ¿Por qué tantos intendentes nos apoyan? Hay un senador que presentó una nota. ¿Por qué los intelectuales, los artistas se están manifestando? Algo de razón tenemos que tener, ¿verdad? Si no, no estarían acá con nosotros.